Buenas tardes con todos. Vamos a tema la filosofía en la Edad Media, clase correspondiente a primero BGU, materia filosofía. Tenemos como título la filosofía en la Edad Media. En primer lugar, tenemos que entender que la filosofía es una rama de las ciencias sociales que viene desde muy antiguo. Tuvo sus orígenes entre la principal tríada de la filosofía de la Grecia clásica, Platón, Aristóteles, Sócrates. ¿Sí? Pero obviamente la filosofía, al igual que otras ciencias, ha ido evolucionando de poco a poco. En ese momento ya nos encontramos en la filosofía de la Edad Media. Vamos a realizar un pequeño recorderis de, de la filosofía. Como podemos recordar y acabé de mencionar, tenemos las tres escuelas principales que son Aristóteles, Platón y Sócrates, entre los cuales los más conocidos son Aristóteles, la persona que decidió mantener su creencia y morir con dignidad defendiendo lo que él cree correcto. De ahí vamos a la filosofía helenística, entre el que destaca Hipatia, una gran filósofa y matemática y astrónoma de la Grecia clásica. Algo un poco lastimosamente para esa época estaba mal visto debido a que se pensaba que solo el ser humano, el varón, tenía todos los derechos y la mujer no. De todas esta corriente filosófica de la antigua Grecia, se destacan algunas escuelas de pensamiento como el hedonismo, escepticismo, cinismo, epicureísmo, neoplatonismo. ¿Sí? Y ahí vamos llegando hasta el tema neural de la actividad de hoy día, que es la filosofía de la Edad Media. Vamos con el primer tema de exploración. ¿Con qué instituciones o personajes se asocia en la Edad Media? ¿Cuál consideras que era la forma de pensamiento dominante durante este periodo? Hay que destacar que la Edad Media está caracterizada por ser una época bastante religiosa, ¿sí? La religión en este caso, y sobre todo la religión católica, se llevó a niveles extremos que se crearon tribunales para castigar cualquier vestigio de herejía. Ahí es donde se inicia la creación de la Inquisición en este caso. ¿Sí? Obviamente, cuando hablamos de qué instituciones, entonces básicamente, como dije que la Edad Media era religiosa, está súper asociada a la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Y cuál consideras que esa era forma de pensamiento dominante? Netamente religioso, todo orientado hacia el Creador, hacia Dios. ¿Sí? Vamos con reflexión. Lee el siguiente texto del diario y responde las preguntas. Filosofía medieval, divino encanto de la Edad Media. Se suele estereotipar a la Edad Media occidental con la total oscuridad del pensamiento y de la cultura y con orientación de todo ejercicio intelectual a la adoración. Pero esa imagen no es tan exacta. Además, hay que precisar que dentro de toda la exploración de la filosofía que se ejecutó en aquel entonces, se presentó un desarrollo muy refinado de los aspectos como la lógica. Independientemente de lo religiosa que ha sido la Edad Media, empieza a ver la corriente lógica, o sea, explicar de manera objetiva el porqué de las cosas, ¿de acuerdo? No hubieran sido posibles las grandes controversias y consecuentes comprobaciones discursivas sobre la existencia de Dios, ni todos los esforzados desarrollos para acercar la razón a la fe, las convicciones ni recientemente instaurado cristianismo a las exigencias del entendimiento. Para eso se echó mano no solo la figura de Aristóteles, a través de los pensadores islámicos, sino que también permitieron el avance triunfante de la Iglesia Católica, tales como la ética y hasta la política. Diferenciar que aquí ya empezaba a ver la corriente ética, ¿sí? O lo correcto. Y todo esto estaba involucrado con la política, porque se solía mencionar la misma iglesia
algo bien dominante en la Edad Media, que la política estaba encaminada solo a ciertos sectores y por lo tanto las personas, los empleados, los trabajadores, los campesinos debían someterse a esa voluntad, porque según ellos era voluntad divina. Continuamos. ¿Por qué el texto afirma que se suele estereotipar la Edad Media occidental? Porque toda la Europa occidental estaba asociada a la religión católica y se suele mencionar que la Edad Media era bastante religiosa. Debido a ello es que se estereotipa. O sea, se da una perspectiva, un modelo de que así era ese tiempo. Eso significa estereotipar, dar una forma de pensar, así como quien dice al azar. ¿Qué puntos de la filosofía clásica permitieron que se presentara un desarrollo muy refinado como la lógica durante la Edad Media? Por ejemplo, es la explicación del porqué de las cosas. En la Edad Media empieza también a surgir una corriente, más que nada un área, una enseñanza acerca de la astronomía. Ahí es entonces donde empieza a querer descubrirse el porqué de tantos astros fuera de nuestra Tierra, nosotros que pensamos que éramos los únicos. Entonces, demasiados astros, entonces eso desafiaba la lógica y es donde se busca el porqué, dar respuesta al porqué de las cosas. Nacimiento y principales características de la filosofía medieval. Durante la Edad Media, siglos V y XV, el pensamiento filosófico se preocupó por conciliar la tradición heredada de la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo. Contrario a lo que ocurría en los periodos anteriores, el centro de la reflexión filosófica era la naturaleza divina y la búsqueda de la existencia de Dios. Con ese afán, los filósofos medievales retomaron algunos de los principales postulados de Aristóteles, como el problema de los universales y la lógica como método para alcanzar el conocimiento. La presencia por los universales planteaba la existencia de una entidad suprema o superior que no estaba separada de las cosas concretas o del mundo terrenal. Por su parte, la lógica como método permitió acudir a los silogismos para conectar de manera correcta las ideas y de esta forma alcanzar la demostración definitiva. Efectivamente, la filosofía medieval estuvo fuertemente marcada por los planteamientos de orden divino. La influencia de la Iglesia durante ese periodo fue fundamental para el desarrollo del pensamiento, convirtiendo a la Biblia en la principal fuente de respuesta a inquietudes que se planteaban. Además, se retomaban algunos postulados como el estoicismo, como la providencia divina, el neoplatonismo, como la existencia de un principio supremo que lo ordena todo. Como podemos observar aquí, durante la etapa de la filosofía de ese tiempo, la iglesia tuvo bastante repercusión, porque todo estaba basado en la existencia de un Dios. Entonces, ahí se vuelve un rato un poco a la filosofía aristotélica, la que menciona el porqué de las cosas, lo que menciona un principio y un orden. Que esa persona debe ordenar lo que se encuentra en desorden, valga la redundancia. En las imágenes podemos ver a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín, personajes filósofos importantes a la vez religiosos en la Edad Media. Principales autores y corrientes del pensamiento. La patrística corresponde a la primera etapa del pensamiento medieval, que articuló la razón con el dogma religioso. Su defensa frente a otras religiones y la iniciación de la humanidad en el cristianismo. Su principal representante es San Agustín de Hipona, quien reinterpretó la obra de Platón bajo la óptica cristiana para buscar la verdad divina. Para San Agustín,
El conocimiento reside en el amor a Dios. Por tanto, todo conocimiento se logra a través de él. De esta forma se consigue resolver el problema de la fe y la razón, pues tanto la religión como la filosofía son necesarias para alcanzar la verdad. Sin embargo, existe una sola verdad revelada por la religión y de este modo la razón solo puede contribuir a conocerla mejor. Em, Puede que exista en este tiempo, ¿verdad? El instinto por mezclar a la razón, a la lógica y a la religión para dar respuesta al porqué de las cosas. Pero la religión en ocasiones no lograba ser objetiva con algunos temas, por ejemplo, el origen de las cosas. Por eso es que algunos religiosos proponían la razón, que a pesar de que la religión tenía las respuestas a todo, la razón contribuye a que se conozca mejor. La escolástica abarca la última etapa de la Edad Media, del siglo XI hasta el siglo XV. Durante este periodo se intenta explicar la revelación divina a través de la razón. Este periodo consiste además con la creación de las primeras universidades y la necesidad de aplicar el método aristotélico para dar respuesta a los planteamientos religiosos. Sus principales ponentes fueron Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham. Para Santo Tomás, la fe y la razón constituían dos formas de pensamiento diferentes, aunque se encontraban interrelacionadas. Esta distinción obedece a la separación entre un tipo de conocimiento natural que procede de la razón humana, el que da origen a la filosofía, y el conocimiento sobrenatural o divino, que procede de la revelación y la fe. Ambos conocimientos provienen de Dios y dan origen a la teología. Permite orientar la razón y evitar caer en errores para defender los misterios de la fe. Por su parte, Guillermo de Ockham fue un poco más allá en esta división de fe y razón a formular que estos no correspondían a numerosos movimientos, sino son opuestos. Por la razón, una facultad del ser humano, mientras la fe pertenece al campo de revelaciones divinas. Para demostrar esto, Ockham postuló el principio de parsimonia, también conocido como el método de la navaja de Ockham, mediante el cual se podían eliminar los supuestos innecesarios de una tarea para hacerla más simple y más accesible. Como pudimos observar aquí, estuvimos viendo unos términos referente a la Edad Media y unas corrientes, autores y corrientes de pensamiento. Por ejemplo, la patrística, la escolástica, Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham y otras personas más. Sí, pero ojo, de igual manera hay que seguir la clase, pero también desde la perspectiva personal. No es que aquí se les quiera mencionar el aspecto religioso, ¿de acuerdo, chicos? Vamos con la siguiente página. Ya, aquí tenemos la filosofía moderna, eso queda pendiente para la siguiente actividad, ¿de acuerdo? De esta página ustedes van a copiarme solo un mapa conceptual desde principales autores y corrientes, ¿sí? Tenemos algunas corrientes en las cuales vamos a elaborar el mapa conceptual poniendo el título y los subtítulos. ¿Cuáles serían los subtítulos? La patrística, la escolástica. Y ahí obviamente colocando la página según ustedes quieran. ¿En qué sentido? Toca ir borrando para seguir avanzando, ¿sí? No nos olvidemos, por favor. Tenemos, para Santo Tomás de Aquino, la fe y la razón constituyen dos formas de pensamiento diferentes, aunque se encuentran interrelacionadas. ¿Qué quiere decir? La fe, por lo común, se suele mencionar que sí, aunque en ocasiones no es cierto, y la razón no es del todo siempre, no existe razón absoluta.
Por lo tanto, se han creado organismos para que sirvan de mediadores, ¿de acuerdo? Por su parte, Guillermo de Ockham fue más allá en esta división al formular que estas no solo corresponden a formas de conocimientos humanos, mientras que la fe pertenece al campo de las revelaciones divinas. Por ejemplo, Ockham postula el principio de parsimonia, también conocido como método navaja de Ockham, mediante el cual se pueden eliminar supuestos sin necesidad de una teoría para hacerlo mucho más simple. Una vez leído, vamos a realizar la tarea de aplicación. Lee la siguiente frase de Santo Tomás de Aquino y escribe: ¿Crees que es un acto de entendimiento que se asienta en lugar divino por imperio de la voluntad, movido por Dios, mediante la gracia? Y vamos a, en este caso, a evaluar el proceso. Vamos a leer y vamos a completar solo esa actividad aplica. ¿De acuerdo? No nos olvidemos que si tenemos alguna duda, inquietud, nos hacen llegar. De mi parte es todo. Ante cualquier inquietud o duda, no olviden hacernos conocer. Que tengan una excelente mañana y que les vaya bien. Mucha suerte.